Padre, te damos gracias porque nos permites estar el día de hoy escuchando la clase de hoy. Ayúdanos a entenderla, comprenderla, ponerla en práctica. Que tu Espíritu Santo esté con el pastor Nelson, que nos dirija, que podamos llevar todo lo que tú nos prediques el día de hoy, que podamos ponerlo, Señor, siempre presente en nuestro corazón, en nuestra mente. Y te damos gracias, Señor, porque siempre nos ayudas a esforzarnos y a comprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Pues primeramente, agradecerles por su comprensión, por no haber estado la semana pasada. Estuvimos en un congreso allá en Chiapas y gracias a Dios fue de mucha bendición. Habíamos varios que estamos ahorita conectados, andamos por allá, pero pues ya estamos acá nuevamente. Así que gracias por su espera y vamos a ir directamente a la presentación. Muy bien, ahí tenemos el tema de hoy. El tema de hoy es ¿qué predicaba Juan el Bautista? O sea, ¿cuál era el contenido de su predicación de Juan? Sabemos cuál era la visión que Dios le había dado, la encomienda que Dios le había dado, pero vamos a ver entonces ahora el tema es ¿qué predicaba Juan el Bautista? En la clase anterior estuvimos viendo lo que decía Jesús acerca de Juan. Muy interesante porque casi todo lo que él dijo era prácticamente para preparar la venida de Cristo y también dijo que él era el que daba testimonio y esos fueron temas muy interesantes cuando el primero que da testimonio es Juan el Bautista, incluyendo también ahí la palabra de Dios, el Padre mismo a través de Jesús y en fin, es muy bonito ver cómo el Señor Jesucristo se refiere a Juan. Ahora entonces vamos a examinar los mensajes que dio Juan y cómo poder extraer de los mensajes el contenido de lo que él estaba compartiendo, lo que estaba enseñando. Así que vamos a ver este tema. Están algunos hermanos entrando ahí todavía. Ok. Entonces, comenzamos. Ahí está. Ok, vamos a ver primeramente en qué tiempo fue Juan el Bautista que predicó. ¿En qué tiempo? Esto nos ayuda mucho para que nosotros podamos entender la situación específica, o sea, el momento en que aparece en el desierto Juan. El momento en que aparece Jesús y el momento en que aparece Juan no son momentos azarosos, sino hay una intención de Dios en que se haya dado todo en ese momento. Obviamente el momento de Juan tendría que ser el momento de Cristo. Y el momento de Cristo es muy interesante. Hay algunas cosas que no las vamos a ver por referirse a lo que es más que todo al mensaje de Juan. Pero en cuanto al tiempo, vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a decir que el, el Señor Jesucristo tuvo un tiempo especial para aparecer como su ministerio. Eso es importante porque tiene que ver con el idioma. En aquel entonces había un idioma, el griego, especialmente el koiné, que era un griego que todos hablaban. O sea, había una unidad de idioma fácil de comunicarse. Eso ayudó. También algo bien importante era algunas ideas que los mismos filósofos de aquel entonces, como Aristóteles, como Platón, estaban de moda, de alguna forma también ayudaban a eso. Y ya Dios había predispuesto todo para que en ese momento preciso Él desarrollara su ministerio, el Señor Jesucristo.
Y con nuestro Señor viene Juan también. Pero en el caso de Juan, el evangelista Lucas nos dice específicamente cuál fue la fecha, digámoslo así, si se puede decir una, porque de esta manera se daban las fechas en aquel entonces. Ahora, para dar una fecha, nosotros podemos decir en 1945, en el mes de mayo, en el día 5, por decir algo. O podríamos decir el 5 de octubre de 1947. Y si somos más específicos, en la mañana del 10 de mayo de 1945. Entonces, así es como nosotros damos las fechas. En los tiempos de Jesús, las fechas no se daban así, sino que se daban en función de los gobernantes. ¿Quiénes eran los gobernantes que estaban en ese momento? Tanto políticos como religiosos. Entonces, una vez ubicados a estos gobernantes, se ubicaba un tiempo. ¿Por qué? Porque los libros históricos le llevan la línea de, de la existencia, digamos, de la zona. ¿Quiénes fueron los gobernantes? Los historiadores lo tienen ahí y los líderes religiosos también. En este caso, Lucas dice que la fecha en que apareció Juan es la siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, estamos hablando de el César romano, el gobernador de Judea era Poncio Pilato. Cuando apareció Juan, el gobernador de Galilea era Herodes Tetrarca. En ese tiempo también el gobernador de Iturea y de la provincia de Traconite era su hermano Felipe. Lisanias Tetrarca, gobernador de Abilinia. Y los sumos sacerdotes, que son el liderazgo religioso, está Anás y Caifás. Así es como dan digamos, la fecha. O sea, con esto ya todo el mundo se ubicaba de qué fecha fue esa. Ahora, interesante porque se supone que debe haber un solo sumo sacerdote, no dos sumos sacerdotes, porque se escogía uno nada más para que ese sea el que hacía las ofrendas una vez al año. Pero aquí dice, y los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. En realidad, Anás ya había sido sumo sacerdote, pero los romanos, por alguna razón que a ellos que ellos tenían, no les convenía que Anás fuera el sumo sacerdote. Entonces los romanos lo removieron del puesto y pusieron a Caifás como sumo sacerdote. O sea, la autoridad legal era de Caifás, pero los judíos no aceptaron el cambio. Entonces la autoridad para los judíos era Anás, pero para los romanos era Caifás. Así que por eso dice Lucas ahí los ponemos. Los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás, como si hubieran dos papas, digámoslo así, dos estaban ahí. Entonces era un conflicto de momento. Ahora, no había tanto conflicto entre ellos porque Anás era el suegro de Caifás. Entonces, pues se llevaban muy bien. Además, Caifás era de aquellos que no quiere agarrar tanta imagen o llevar él la primacía, sino le daba espacio, le daba oportunidad a Anás para que él tomara decisiones, que él dijera lo que se quería hacer y aquel las implementaba. Entonces, así es como se daban las fechas en aquel entonces. Ahora vamos a ubicar estos lugares, vamos a ubicarlos en el mapa. Ustedes en el nuevo material que les envié aparece la nueva clase de hoy y ahí ya está un mapa. Entonces ustedes con un bolígrafo o con lápiz ubiquen estos lugares en ese mapa. Vamos a ubicar primeramente el Imperio Romano, pues que es todo, ¿verdad? Eso no lo podemos ubicar. Pero sí podemos ubicar Judea. Vamos a ver Judea. Está aquí, si logran ver mi cursor, ahí está Judea, es esta parte de acá. Judea. Ahí, ¿quién era el encargado de Judea? Dice Poncio Pilato. Luego, gobernador de Galilea era Herodes Tetrarca.
Vamos a ver dónde está Galilea. Aquí está Judea, aquí está Samaria y aquí está Galilea. Esta parte de acá la gobernaba Herodes tetrarca. Esta parte. Entonces, ya vamos ubicando de dónde eran estos líderes. El gobernador de Iturea y de la provincia de Traconite era su hermano Felipe. O sea, Felipe, hermano de Herodes. Y veamos entonces dónde. Aquí tenemos a Traconite, esta parte. Y luego tenemos por aquí. Por aquí arriba, nada más 2 personas quieren entrar, creo. Es que bueno, yo lo voy a poner. Ok, Iturea está ahí. Iturea está ahí. Así que ahí ubiquen bien las otras partes. Y la otra, la última. Vamos a ver, esta que está aquí. Lisanias, tetrarca, gobernador de Abilinia. Este Lisanias era el gobernador de Abilinia. Y Abilinia no se alcanza a ver en el mapa, sino que está allá arriba, ya como buscando Damasco, hacia arriba, por donde andaba Pablo, y que conoció Pablo al Señor Jesucristo, por allá arriba, allá por Antioquía, más allá arribita de Antioquía, de Siria, por allá. Entonces, esto nos ayuda a ubicarnos quiénes eran los líderes de aquel momento. Entonces, no podemos ubicar a Anás y Caifás porque estos estaban centrados en lo que es allí en Judea. Allí estaban, entonces tenían allí la autoridad máxima en Judea, a Poncio Pilato. Anás y Caifás se tenían que entender con Poncio Pilato y pues así lo hacían todo lo referente al Señor Jesucristo. Ahora, ese fue el tiempo que Juan el Bautista surge en el desierto. ¿Qué otro elemento adicional nos dice Lucas? Nos dice que en ese tiempo, por ser estos los gobernadores, eran gobernadores muy, pero muy malos, muy malos. Obviamente vivir en aquel entonces era algo muy, muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, Tiberio, un emperador cruel. Poncio Pilato, famoso por su insensibilidad y brutales matanzas de los judíos ahí en Judea específicamente. O sea, Poncio Pilato era muy agresivo. Luego tenemos a Herodes, Felipe y Lisanias, que eran conocidos por su corrupción y su crueldad también. Parece que eran características que deberían de tener los gobernantes en aquel entonces. Anás y Caifás, los dos eran sacerdotes corruptos, 100%. Ahora, de ellos hay que decir lo siguiente. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo lo arrestan en el huerto de Getsemaní y que lo llevan a la casa de Caifás. Es interesante porque Caifás era el sumo sacerdote, aunque antes de llevarlo a la casa de Caifás, primero lo llevan a la casa de Anás. Él lo entrevista y todo, y luego lo llegan a la casa de Caifás. La casa de Caifás era era su casa donde él estaba, pero debajo de la casa, entonces la casa era como una fachada, abajo de la casa era un centro de tortura que hasta el día de hoy existe. Ya no la usan, sino que existe nada más para demostrar lo que realmente eran los fariseos y escribas, que llevaban gente ahí, porque los escribas y fariseos tenían su propia guardia. Pero la guardia religiosa, por decirlo así, era la guardia del templo. Ellos no podían arrestar y meter a gente a la cárcel, pero no podían quitarle la vida. Para quitarle la vida era necesario acudir a Pilato y que Pilato le diera el permiso para matar a X persona, en el caso de Jesús, como lo hicieron con él. Entonces, ellos solo podían arrestar y guardar, meterlo a preso. Por eso en casa de Caifás, en la actualidad existen eh,
lugares donde, donde amarraban a la gente, donde lo latigaban, lo golpeaban. Hay unas celdas muy, muy raras que es como un hoyo grande y la única forma de entrar a ese hueco es por la parte de arriba, como que si fuera un pozo, pero como una olla grande. Una sola entrada arriba y todo lo demás. Y lo bajaban con un lazo amarrado acá entre los brazos. Y una vez abajo le quitaban el lazo y no había manera de salir. No se podía saltar, no había gradas, no había nada. Se cree que a ese lugar es donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dicen casa de Caifás, era un lugar de tortura. Y obviamente estos eran crueles y eran corruptos ellos. Ahora, la siguiente pregunta que nos contesta Lucas es, ¿en qué lugar predicaba Juan el Bautista? Parece que esto nada más podemos dar una respuesta rápida, pero veamos cómo nos lo dice Lucas. Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ya lo está diciendo ahí, pero en aquel entonces habían varios desiertos, habría que definir cuál desierto era. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Eso lo vamos a ver también en el mapa. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí nos da esta información y quiero que nos enfaticemos en la expresión vino palabra de Dios a Juan. Esa frase es muy interesante porque no dice vino la idea de Dios a Juan. Estamos hablando que cuando Dios hablaba a sus profetas, Dios les daba palabra de Dios, o sea, es decir, las palabras que Dios les decía, esas mismas palabras son las que ellos tenían que comunicar. Pero qué difícil es decir todas las cosas como Dios se las daba. Pero esa era la indicación. Perdón. Entonces, la indicación era que la palabra que recibían, esa era la palabra que tenían que dar. Si ellos recibían un mensaje de Dios y el mensaje que ellos entendían, ese lo compartían, entonces ya no era palabra de Dios. Era un mensaje, eran ideas que Dios les daba y ellos la comunicaban, pero en la Biblia no dice que Dios les daba ideas a los profetas, sino que les daba palabras. Es palabra de Dios. De manera que si yo leo una Biblia, de esas Biblias que se llaman parafraseadas, la Biblia parafraseada no es palabra de Dios, sino ideas de hombres. Por lo tanto, la Biblia que deberíamos de leer y deberíamos de estudiar y en la que deberíamos de estar continuamente es aquella que ha sido traducida palabra por palabra. Porque esa es la idea. Dios le daba palabra a los profetas y por medio del Espíritu Santo, ellos no memorizaban todo porque no era del hombre que salía, sino aquello era inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, Dios es como que si Dios estuviera hablando a través de los profetas la palabra de Dios. Dios no ponía ideas en la cabeza de un profeta, no, lo usaba para dar palabra de Dios al pueblo. Así no había ningún problema de decir, no, pues que lo que él quiso decir una cosa y lo que el profeta dijo era otra. No, eso no puede ser. Entonces, cuidado con esas versiones de las paráfrasis, porque no es lo que el hombre se imagina o piensa, sino lo que Dios dijo. Esa debe ser nuestra tarea. Entonces, por eso es interesante. Vino palabra de Dios a Juan. Y no cualquiera Dios le daba palabra de Dios. Habría que estar en buena relación con él, en buena comunión con él. Así que estas características las tenía Juan.
lleno del Espíritu Santo para que él hablara por él y también en buena comunión con Dios para poder recibir este mensaje que Dios le iba a dar. Así que Juan estaba listo, ya estaba preparado espiritualmente. Estaba esperando el momento nada más para poder manifestarse, el momento. Y justamente este fue el momento en el que vino palabra de Dios a Juan. ¿Ok? Dice la Biblia que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Estamos viendo el versículo 3, el versículo, el versículo 1 y vamos a ver el mapa. Dice acá que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Vamos a ubicar el mapa. Vamos a regresar. Ok, el desierto de Judea, vean ahí mi cursor. Voy a explicarles algo rápido. Este es el mar Mediterráneo. Esta puntita, cada vez que vean Israel, esta puntita es el monte Carmel, donde Elías venció a los profetas de Baal. Este que está aquí. Siempre esta puntita acá es el monte Carmelo. Desde el monte Carmelo hasta el río Jordán, aquí, hasta acá, este espacio que va desde aquí hasta acá es un valle. Este valle se conoce como el Valle de Jezreel o el Valle el Valle de Megiddo, o también súper famoso conocido como el Valle de Armagedón. Este valle. Desde aquí hacia el río Jordán. Ahora, veamos. Aquí abajo dice Mar Muerto. Este que está acá es el Mar Salado o el Mar Muerto. Este que está acá. El Mar Muerto está unido por el río Jordán, que va por acá. Está unido con el Mar de Galilea o Lago de Galilea. Es este otro que está acá. Entonces, estas tres cosas, tanto el Mar Mediterráneo como el Mar de Galilea, como el Mar Muerto, nos ubican prácticamente el espacio de Israel. Entonces dice la Biblia que Juan estaba en el desierto de Judá. Les voy a mostrar otro mapa más adelante, pero el desierto de Judá está aquí. Este que está acá es el desierto de Judá. Acá. Y acá está Qumran. Qumran es donde se cree que estuvo Juan. Entonces, toda esta zona es donde él estuvo bautizando. Aquí se vino Juan aquí al Jordán para no bautizar aquí en el Mar Muerto, sino se fue a la ribera del Jordán y caminaba por todo esto y la gente de Judea salía para bautizar, para escuchar a Juan y bautizarse para el arrepentimiento. Entonces, todo esto predicaba Juan. De hecho, hay textos que nos hablan de que andaba por acá también bautizando en esta zona. Y más arriba para que los de Galilea también tuvieran el tiempo para arrepentimiento y preparar el corazón de ellos. Esa es la zona donde Juan estuvo trabajando. Desde acá, que Dios le dio, y cerca del mar, del río Jordán. Toda esa zona era la que Juan trabajaba. Muy bien, entonces, vamos a ver el lugar. Ya hemos ubicado el mapa. Este es el otro mapa. Ustedes pueden ver, esta es una foto de satélite y aquí donde se ve de color como diferente, este más verdecito, y acá este color describe el desierto de Judea. Aquí está el desierto de Judea. Este es el desierto de Judea. Aquí está Qumran, donde pudo haber estado Juan el Bautista. Y justamente es aquí donde aparece él. Aquí se va por toda esta zona. Él caminaba y andaba predicando y bautizaba a la gente en el río Jordán. Entonces esa era la zona. O sea, Juan no se venía y andaba por todos lados. No, la gente venía a Juan. Y él los recibía y los bautizaba. Y todo el mundo sabía y salían de Jerusalén, salían de Judá, de varias partes
y llegaban al Jordán. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice que llegó a buscar a Juan y se bautizó también. Ok, ¿cómo era la vestimenta de Juan el Bautista? Ya estamos ya para ver su predicación, pero vamos a ver dónde estaba él trabajando, en qué fecha fue, y ahora vamos a ver los lugares y ahora vamos a ver la vestimenta de Juan. Según el texto de Mateo, porque Lucas no nos lo dice, Mateo 3:4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Las langostas y miel silvestre. La miel silvestre, al parecer, no hay conflicto. Hay panales de abejas también allá, pero algunos comentaristas piensan que la miel silvestre a la cual se refiere es más bien de dátiles, miel de dátiles, más que miel de abeja, porque él estaba en el desierto y ahí pues como de las abejas. Entonces probablemente era miel de dátiles. No se sabe ni tenemos base bíblica para confirmarlo, pero sí era miel. Y en cuanto a las langostas, aquí está muy claro. De hecho, estos eran como insectos, o son insectos, que según la ley de los animales que sí se pueden comer y los que no, en el Levítico, allí señala de que las langostas sí se pueden comer y son muy, muy nutritivas. Así que esto era lo que comía Juan el Bautista. Vamos a ver. ¿Qué es lo que predicaba Juan? Hoy sí, ya hicimos la introducción, ahora veamos la predicación de Juan. Esto es importante porque ¿cómo es que él logró su objetivo? El objetivo de él era preparar el corazón de las personas para que cuando Cristo viniera ya pudieran recibirlo y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que lo hizo? Muy bien. La razón del mensaje de Juan era la llegada del rey. O sea, el rey viene y yo tengo que preparar el corazón de las personas. Entonces, ¿qué les predico? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Una gran responsabilidad, pero vamos a ver cuál era el contenido del mensaje de Juan. Él predicaba el arrepentimiento a causa de que el reino de los cielos se había acercado. Aquí esto del reino de los cielos trae una serie de textos, de contexto, de trasfondo interesante. El reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué es lo que ofreció el Señor Jesucristo? Ofreció el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dice que cuando Juan terminó su ministerio también, el Señor Jesucristo comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Y aquí tenemos a Juan diciendo, ok, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey ya viene, entonces el reino obviamente lo va a establecer el rey. Y el rey es el Mesías prometido, es Cristo. Entonces él presentaba un reino cuyo rey era nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, 6 y 7 establece cuáles van a ser los valores de ese nuevo reino. Allí vamos a encontrar los valores, la manera en que nosotros debemos de ver el nuevo reino al cual nosotros pertenecemos. O sea, el nuevo reino que estaba presentando Juan no era un reino físico, porque Juan jamás presentó el milenio, que va a ser un reino también. Juan estaba presentando un reino espiritual y el rey era Jesucristo. Y habían profecías, obviamente, que hablaban de un reino milenial y ese está por venir, todavía no ha llegado. Pero lo que Jesús enseñó y lo que Juan enseñó es que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y por qué el reino? Pues no puede haber reino sin rey y el rey era Jesús. Y no hay diferencia con el milenio. ¿Por qué? Porque el milenio, el rey también será Jesús, nada más que aquel es un reinado literal y este es espiritual.
En aquel Satanás está atado, en este nosotros lo podemos atar. En aquel Cristo reina, en nuestros corazones Cristo reina. Y de esa manera el reino de Cristo se establece. Y las bases están dadas ahí en Mateo. Así que está claro. Dice la Biblia que predicaba el arrepentimiento a causa que el reino de los cielos se había acercado. Ahí en Mateo dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, que lo dice bien claro, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando la gente escuchaba la predicación de Juan y que ya venía el reino y que el rey ya venía, pues todos se preparaban porque el pueblo de Israel estaba esperando al rey. Y dice Juan, pues ya es el tiempo. De acuerdo a lo que anunció el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa era la tarea de Juan. Y el mensaje era debido a la llegada de un rey y debido a la llegada del reino que se va a establecer. Entonces, eso es lo que él presentó. ¿Cómo preparaba entonces Jesús? ¿Cómo presentaba en su mensaje Juan a Jesús? Vamos a ver cómo lo presentaba. Porque en el mensaje, Juan habla del rey. Y veamos qué dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, es muy bonito esto porque en esta frase, en este tiempo, en estos versículos, está dando su idea de quién era Jesús. Vamos a ver qué fue en este pasaje, qué es lo que se puede sacar de acá. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, en otros pasajes dice, no soy digno de desatar su calzado. Está dando a entender, aquí hay varias cosas que los comentaristas dicen, pero básicamente el sujetar los zapatos, el manipular los zapatos de una persona era una tarea de un esclavo. Y está diciendo Juan, yo no soy pero ni digno de desatar las sandalias de la persona a quien yo estoy preparando el camino. O sea, yo no soy digno de eso. Y el gran ministerio que Juan tenía era enorme, tremendo, que Dios mismo había dicho por medio de los evangelistas, dice que Juan era el mayor profeta de todos. Pero ese que era mayor que todos dice, yo no soy digno de ser el peor esclavo de Jesús. No soy digno. Y esto debemos de evaluarlo nosotros también, porque ninguno de nosotros, aunque fuéramos mayor que Juan el Bautista, esa indignidad, por decirlo así, de él, deberíamos de considerarla nosotros también, de ser nosotros también, considerarnos indignos de servirle a Dios, indignos de ser líderes, de ser pastores, indignos de ser maestros de escuela dominical, indignos de tan siquiera agarrar la Biblia y compartirla. Y más bien considerarnos, Señor, este es tremendo privilegio que tú nos has dado, como lo era el de Juan también. Entonces estaba hablando ahí de Jesús. Luego dice, es más poderoso que yo. Ahí está diciendo bien claro. Con esto, él está diciendo, pues yo no soy el Mesías. Él es más poderoso que yo y yo no soy digno de ser un esclavo de él. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará su paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de un juicio, está hablando de una limpieza espiritual, está hablando de que el que viene, el rey, es juez también. Entonces, vamos a ver cómo lo presentaba a Jesús. Primero,
el Mesías a quien ve infinitamente mucho mayor que él. De manera que no sería digno de ser el menor de sus esclavos. En segundo lugar, lo consideraba como más poderoso que Juan. Él es más poderoso que yo. Y luego decía, él viene, pero también él es el juez. No solo va a ser un rey, sino también es un rey y es un juez y que va a juzgar a todos. O sea, prepárense, alístense, porque el que viene tiene poder, va a juzgar y es una persona que ni yo, que a Juan lo estimaban mucho los judíos, lo tenían como un tremendo profeta, pero decía él, ni yo soy digno de ser su esclavo. Entonces, cuando presentaba así a Jesús, habían dos cosas. Una es que las personas dirían, wow, qué personaje el que viene. O sea, con esto no creaba expectativas, sino definía exactamente quién era Jesús. Y esto que él decía, toda la gente lo comunicaba a los demás. Oigan, dice, allá está un hombre que se llama Juan. Está bautizando para que se arrepienta la gente. ¿Por qué? Porque viene el rey y el rey ya va a establecer su reino. Y dice que es más poderoso que él. Y dice también que él no es digno de ser su esclavo. Y que es un juez que viene a juzgar. Arrepintámonos, vámonos. Entonces, van para allá, pero multitudes, dice la palabra de Dios, que iban para ser bautizados. La segunda cosa que deja claro aquí Juan, no solo la importancia de Jesús, sino la segunda cosa es que Juan no era el Mesías, porque la gente le preguntaba, entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿O eres Elías? ¿Quién eres tú? Y él les contestaba, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. De esa manera les contestaba. Y ellos deberían de saber quién era. Perdón. Ok, entonces, vamos a ver cómo más elementos que encontramos en el mensaje de Juan. Ya vimos que la razón era que llegaba un rey. En segundo lugar, el reino de los cielos, el rey con su reino. Tercer lugar, la forma en que presentaba a Jesús. Y en cuarto lugar, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo por medio de exhortaciones. Es lo que nos dice Lucas 3, versículo 18. Lucas 3, 18. Vamos a ver. Marcos. No tenemos a Lucas acá. Bueno, vamos a buscar. Si alguien. Sí, ahí está. Lucas 3:18. Y dice, con estas y muchas exhortaciones anunciaba al pueblo las buenas nuevas. Entonces tenemos eso interesante. Y dice, él anunciaba las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? La llegada del Mesías, la llegada del reino. O sea, ese era el mensaje de Juan. No se desviaba para otra cosa más que decir, yo hablo del Mesías y del reino que viene y describo quién es Jesucristo. Entonces, ¿qué dinámica usaba para hacer esto? Para provocar arrepentimiento. En Lucas 3:18 nos dice que lo hacía por medio de exhortaciones. Era la dinámica de Juan. Esa dinámica Dios se la había dado para confrontar a la persona con su pecado. El mensaje de Juan no era, digamos, agradable al oído, sino incomodaba. El mensaje de Juan era aquel que te hace pensar en que no estás bien en tu relación con Dios. El mensaje de Juan es aquel cuando se está predicando en las iglesias y que el Espíritu Santo está poniendo en el corazón de las personas que hagan un cambio porque el estilo de vida que está llevando no es correcto, no es bueno. Está caminando con el mundo, con esta corriente. Y Juan lo que hacía, exhortaba a las personas. Ahí en su material tienen ejemplos de cómo motivaba a la gente a arrepentirse y le decía, bueno, el que no tiene comida, que le dé de comer al que no tiene. El que tiene
ropa, pues que le dé al que no tiene ropa. Y los soldados dice, pues ustedes no se aprovechen de su autoridad. Y a los publicanos les dijo, ustedes no estén cobrando más de lo que se debe y ustedes respeten a la gente. Y comenzaba así exhortando a las personas. Es más, también exhortó al mismo gobernador y eso prácticamente le costó la vida a Juan. Pero era la dinámica que tenía. Como Pablo lo que hacía es que se metía a las sinagogas y Jesús predicaba en el templo y Juan exhortaba a la gente, tenía su dinámica para poder hacerlo. Entonces, también, y esas exhortaciones eran directas al pecado de la persona. Ahora, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Dice ahí Marcos, algo interesante. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora, para nosotros esto es normal, pero recordemos una cosa. Los judíos, para poder recibir el perdón de pecados, tenían que hacer sacrificios. Tenían que una vez al año el sacerdote iba y mataba un animal para poder hacer el sacrificio y de esa manera expiar los pecados del pueblo. Pero ahora aparece un hombre predicando y diciendo, vengan, arrepiéntanse, confiesen su pecado y van a tener perdón de pecados. Pero eso era totalmente renovado el mensaje. Era un mensaje que inclusive el liderazgo religioso de la época no aceptaría. Pero ese era el mensaje que estaba predicando Juan, que para poder entrar al reino de los cielos era necesario un verdadero arrepentimiento. Entonces, aquí tenemos que, dice que cuando se bautizaba, yo no sé cómo es la dinámica, pero cuando Juan bautizaba a la gente, ellos, no sé si lo confesaban su pecado antes o después, pero ahí dice que confesaban su pecado. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y esto es la parte interesante, que Juan, de esta manera, allanaba las calles del corazón de la gente, de esa manera preparaba el corazón de las personas para que cuando Cristo aparecía, ya prácticamente tenían un corazón dispuesto. También, ahí al final dice, la predicación de Juan era para dar testimonio de la luz. Así lo describe Juan, el mismo Juan, el apóstol. Dice que apareció la luz, pero quien dio testimonio de la luz era Juan el Bautista. Y dice el mismo Juan, Juan no era la luz, pero él hablaba acerca de la luz. Y eso es lo que tenemos en este caso. Juan el Bautista cumple su ministerio con estos elementos del mensaje. Juan dejó bien claro a través de esta manera que presentaba, porque los discípulos le preguntaban, oye, y Jesús está bautizando allá y ¿por qué tú permites que él bautice? Y parece que está bautizando más gente que tú y como que querían meter competencia. Y entonces él les dijo bien claramente, yo no he venido aquí como para quedarme. Yo no estoy haciendo discípulos para que me sigan a mí. Síganlo a él. Él es la razón de mi ministerio. Si yo realmente he tenido éxito, ustedes deberían de seguirlo a Jesús, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo solo he venido a preparar sus corazones para que vayan a él, de tal manera que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, Juan no en ningún momento estaba pensando él perpetuar su ministerio. Él sabía que iba a tener un ministerio corto, pero muy eficaz. Un ministerio que preparaba los corazones
para llevar a las personas a Cristo. A veces Dios nos quiere usar así, preparando el corazón de una persona, como dice Pablo dice, algunos siembran la semilla, otro es el que riega y el Señor es el que permite que la cosecha se dé. Entonces Juan lo que vino a hacer es preparar el corazón de las personas para que pudieran recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, dice el caso de la luz, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El Señor Jesucristo vino cuando el pueblo de Israel estaba en tinieblas. Cuando el Señor Jesucristo vino, ese liderazgo que tenían era un liderazgo cruel, un liderazgo apartado de Dios, los religiosos. Y aparece Jesús como una luz. Y cuando habla de luz es porque viene a iluminar la oscuridad de la sociedad de aquel entonces. Y Juan dice que él vino para dar testimonio de esa luz que había de venir. Así que es interesante la manera en que Juan el Bautista cumple su propósito que se le había encomendado a través de estos mensajes. Si ustedes se dan cuenta, los mensajes de Juan tenían mucho más valor, de confrontar a la gente, tenía un coraje, un buen carácter de Juan para confrontar a las personas. Juan no venía a congraciarse con la gente, no venía a endulzarle el corazón a las personas. Juan no estaba para decirle cosas al oído agradables a las personas. Y él no andaba buscando ofrendas, ni andaba buscando otra cosa, sino lo que quería era preparar el corazón de las personas. Y Dios le dio un mensaje y Dios le dio una dinámica. Dios le dio un método para poder hacerlo. Y Dios tenía intención en todas esas cosas. De manera que Dios nos da a nosotros una dinámica para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y nosotros estamos acá. Dice la Biblia que nosotros estamos en luz. Y nosotros somos luz. Y debemos nosotros de compartir o ayudar a las personas a trasladarlas desde las tinieblas a la luz admirable de Dios. ¿Cuál es nuestra luz? Nuestra luz son obras dignas de arrepentimiento. Los fariseos y los escribas se acercaban a Juan. Y Juan, cuando los veía que iban cerca, le gritaba: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, vean, en vez de decirle, ay, qué bueno, vienen los fariseos, pásenle por acá, el sacerdote, denle chance al sacerdote porque va a pasar, los sacerdotes van a entrar, y ellos no tenían ningún privilegio delante de Juan. Juan los veía igual a todos. Es más, les dijo, al nomás verlos, en vez de decirles bienvenidos, pasen adelante, les dijo generación de víboras. Esa era la manera en que Juan confrontaba a las personas. Obviamente, no es como debemos de hacerlo ahora. Si tú sabes que el vecino anda en malos pasos, no le vas a gritar ahí en la calle, ¿verdad? Oye tú, y ya le va a decir las cosas. O gritarle el pecado a la gente en la calle. No, no es. Fue la dinámica de Juan el Bautista, no la dinámica nuestra. El Señor nos ha dado a nosotros otra dinámica para poder hacerlo. Pero si el Señor nos pone en una conversación el confrontar a alguien, pues no tengas temor, hazlo con toda libertad, pero bajo ciertas condiciones. La persona debe de solicitarlo, de pedirlo, y no llegar ahí como agarrando la Biblia como un machete o algo por el estilo. Nosotros somos luz. Y dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras, para que viendo lo que nosotros somos capaces de hacer, mi Padre sea glorificado en nuestras vidas. Esto es
lo que debemos de hacer. ¿Cuál es la luz nuestra? Andar en las obras que el Señor nos pidió que nosotros hiciéramos. ¿Y cuál es la luz de Jesús? Pues la luz de Jesús es venirnos a dar a nosotros la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Es interesante que Juan cumplió con estos mensajes. Él cumplió todo lo que Dios le había demandado. Y esa es una buena pregunta que debemos de hacernos. ¿Estamos nosotros cumpliendo con lo que el Señor nos ha pedido? ¿Hasta dónde hemos ya completado nuestro ministerio? Imagínense que hubieran matado a Juan antes de haber preparado el corazón de toda la gente para Cristo. Hubiera fracasado como tal, como siervo de Dios. Pero él cumplió todo. Y este es el mensaje, ahí está el resumen del mensaje de Juan. Que él presentaba al rey, presentaba al reino, motivaba un arrepentimiento para encontrarse con Jesús, les presentó a Jesús mismo, que quién era Jesús, les dijo que esas eran buenas nuevas para el pueblo y lo hacía con exhortaciones y algo evidente, el bautismo. Los invitaba a bautizarse, a hacer algo concreto. Y luego él era el que daba testimonio de la luz. Este es el contenido del mensaje de Juan. Podemos decir, no era nada profundo, era muy sencillo, Juan. Y imagínense, pasó casi toda una vida preparándose para predicar esto. Y ese es su mensaje. Hermano, no es el mensaje impactante que tú elabores o hagas, sino que digas las palabras que el Señor pone en tu boca. Lo que el Señor te está poniendo a ti, eso es lo que debemos de compartir y eso va a impactar a las personas. Juan hizo la obra y la gente, las multitudes salían para ser bautizadas por él. Entonces, de esta manera, pues completamos el tema de Juan y vamos a dejar abierto el espacio para que podamos tener algunas preguntas, comentarios. En el chat no hay preguntas, pastor. Ok. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo que quieran comentar acerca del mensaje de Juan el Bautista? Ok, hermano David. Dios les bendiga, hermanos. Bendición, mi Un hermano. gusto saludarles esta noche. Realmente hay tanto, ¿verdad?, que aprender. Y esta noche, pues, hemos, pues yo en lo personal he recibido bastante de parte de Dios, ¿verdad?, de la vida de este siervo de Dios. Y quiero hacer quizás algunos comentarios. Uno de ellos, Sí, pues, claro, hermano. es que realmente se ve fácil el hecho de que Juan saliera al desierto a predicar, ¿verdad? Sí. Pero hay dos cosas. Implica que para lo que comentábamos anteriormente, de que el pueblo salía a escucharlo. Y también para predicar de la manera que él lo hizo, también a lo mejor no requiere mucha preparación quizás de estudio de la palabra, aunque no descartamos que las dos cosas son importantes, tanto la preparación en estudio como también la preparación espiritual. Pero indudablemente Juan, una de las cosas que tenía era unción de parte de Dios. Porque Exacto. nadie sin esa gracia de parte de Dios podía hablar de la forma que él habló a los soldados romanos, al mismo Herodes, pues no era fácil hablar de esa manera, pero Juan lo hacía con la autoridad de Dios. Y esa es la gran diferencia también que quiero aclarar, que hoy en día existen también muchos, permítame, le voy a llamar pseudo predicadores, hermano, que lo que hacen es como que les dan una cuma, como que les dan un machete y como que van a volar monte. Y lo que hace es enfurecer a la gente. Contrario a la reacción que logró Juan el Bautista, porque Juan obtuvo dos resultados. Uno de ellos en el pueblo, en los soldados, en la gente, que la gente se constriñó,
La gente se fue conmovida, fue tocada por el Espíritu de Dios y cambiaron de vida. Ahora, caso contrario, el rey que Herodes, pues él se molestó y le costó, como usted mismo lo reiteró, pues la vida a Juan el Bautista. Pero una de las cosas es que también cuando se predica la palabra de Dios con unción, con autoridad, la gente no ve al hombre, ve a Dios hablando a través del hombre. Y eso es algo que realmente de lo cual carecemos hoy en día. Tenemos tantos, como le digo, predicadores, unos que son macheteros, pero que no pueden hablar sin ir exhortando, pero más que exhortar es ofender, porque a veces hasta usan palabras ofensivas para poder predicar y usan de pretexto la palabra para poder insultar a la misma gente, son las ovejas, es el rebaño. Y la gente muchas veces llega también a ser masoquistas porque están acostumbrados a eso. Y si no hay grito, no hay insulto, no sirvió la predicación. ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, solamente, hermano, ese comentario quería hacer. Dios les bendiga. Excelente, mi hermano David, excelente. Me gusta mucho porque contextualiza, no solo explica la situación de Juan, sino contextualiza esa circunstancia para el día de hoy, ¿verdad? Y sí, es triste, pero tiene toda la razón, así es. Así es, de tristeza, como dice el apóstol Pablo, vendrán días donde la gente va a tener comezón de oídos y lo que van a querer es nada más que les digan lo que quieren oír, pero no la palabra de Dios. Muy bien, hermano, excelente. ¿Alguien más que quiera ampliar algún comentario? Muy bien. ¿Comentarios? Fue una labor muy, muy ¿Puedo ahorita? difícil. Sí, hermano. Sí, 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 claro, hermano. David. lo que quería añadir, quizás añadir a lo que se ha Sí. hablado, ¿va? En la parte donde dice que pues ¿cómo se llama? Juan el Bautista predicaba lo que Dios le había dicho que predicara, ¿verdad? La palabra de él, ¿verdad? Sí. Eso era lo que hacía él, ¿verdad? Jesucristo también dijo lo mismo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, cuando dice que mi padre me ha dado mandamiento de lo que tengo que hablar y lo que tengo que decir. Entonces, vemos que ese ejemplo es que deberían de seguir todos los predicadores, ¿verdad? Ajá. Que lo que Dios ha dicho, eso es lo que tienen que hablar, ¿verdad? Y eso pues lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? No hay que andar Ajá. inventando cosas que no son, ¿verdad? Así es. Eso quería agregar. Excelente, hermano. Y allí, yo creo que en eso, es una labor que todos deberíamos de hacer. Ir a la palabra y quedarnos con la palabra. O sea, enseñar la palabra. El mismo Señor Jesucristo lo hizo, diciendo las palabras que yo hablo son lo que el Padre me ha dado. Y es importante el valor de una palabra, no tanto de un pensamiento, sino de una palabra, porque dice la Biblia que por la palabra de Dios fue constituido el universo. Entonces, la palabra, el poder que tiene la palabra. Y si nosotros cambiamos la palabra de Dios por ideas o pensamientos humanos, entonces estamos prácticamente eliminándole todo el poder al mensaje que Dios quiere que nosotros compartamos. Así que, excelente, mi hermano David. Muy buena observación, porque eso es la tarea de todos nosotros, aún de padres con hijos. Debe de hablar la palabra de Dios, no ideas. Y estamos llamados a eso como padres. No debemos de quitarnos esa gran responsabilidad que tenemos de orientar a nuestros hijos con la palabra de Dios, que es muy importante. Si los hijos reclaman orientación, que sea palabra de Dios. Eso es lo que va a transformar las vidas de ellos. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer algún otro comentario acerca de Juan el Bautista y esta labor tan importante que tuvo? Hermano, Hermano Roberto, sí.
Dios lo bendiga, gracias. Sí, una preguntita, hermano. Bueno, ahí dice que, Ajá. bueno, que cuando el Bautista estaba bautizando, que todas las personas que iban a bautizarse iban confesando sus pecados. Sí, Sí, entonces, pues, digo yo, o sea, ahí no iban niños. O sea, eran personas que, si nacidos, no, que no iban a confesar sus pecados. Esa era la, ajá. sí, tal vez voy a aclarar eso. Sí, bueno, normalmente eran, cuando la Biblia habla de que la gente llegaba, pues no se mencionan específicamente niños, sí, y se asume, ¿no? Que los que llegan ya están conscientes de su pecado y todo. Em, el tema de los niños es un poco difícil meterlo allí, es un poco complejo, ¿verdad? Ni tampoco la Biblia dice, no, pues también los niños iban. A veces cuando quieren enfatizar, por ejemplo, cuando fueron a dejar a Pablo al puerto, los hermanos dicen que fueron los líderes, las esposas y los niños, todos fueron para allá. Entonces, es interesante que allí especifica que también niños. Acá pues dice nada más la gente. Entonces, probablemente no está hablando de participación infantil en este caso, ¿verdad? Gracias, hermano. Sí, sí, sí. Gracias a ti, Robert, que pudiste estar en la conexión ahí desde ese lugar. Bueno, volvemos otra vez. Recuerden, Juan fue un profeta de Dios, que él no se aprovechó de la relación que tenía con Cristo por ser un pariente de Jesús, un primo, digámoslo así, como para decir, no, pues ahí viene Jesús, que es primo mío. No, respeto absoluto para su pariente, digámoslo así. Y no solo respeto, sino esa profunda indignidad, sentimiento de indignidad que tenía, que dice, no soy digno de desatar sus sandalias. Y eso es importantísimo para todo siervo de Dios, que entendamos que no merecemos nada, que somos indignos. Y si en alguna cosa, decía Pablo, tenemos competencia, no es por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de lo alto. Así que nosotros no nos enlistamos, Él nos llamó. Y si Él nos llamó, es porque Él tiene propósito en que podamos nosotros servirle. Pero no para nuestro propósito, sino para su honra y para su gloria. Así que hemos entendido el mensaje de Juan el Bautista y con esto vemos que no era nada profundo, era muy, muy sencillo, pero con esa actitud que él tenía de humillarse, con ese conocimiento, bajo la dirección del Espíritu Santo, estos elementos eran los que hacían poderoso el mensaje de Juan. No era tanto algo que él le pudiera añadir. Su aspecto, su presentación, por decirlo así, no le estaba dando más fuerza o poder a la palabra. La palabra era intrínseca a lo que él podría hacer, de dónde venía, porque tampoco la Biblia lo especifica, pero lo que sí impactaba era esa actitud que él tenía y las palabras que él decía. Eso sí impacta. Entonces, pensemos nosotros también que ahora, ya que tenemos nosotros al Mesías en nuestro corazón, debemos de prepararnos también, andar en el Espíritu y estar listos para poder hacer solamente su voluntad. Bien, hermanos, ¿algún otro comentario? Si no, vamos a ir concluyendo la clase. ¿Algún comentario, hermanitos? No tenemos. Muy bien, vamos a pedirle entonces a Miguelito, por favor, si nos puedes dirigir para finalizar la clase. Bueno, hermano, gracias Sí, por esa excelente enseñanza, ¿verdad? Y especialmente lo que Juan nos enseña en la humildad. Creo que a veces una de las necesidades que yo he aprendido
es el preocuparme por no ser humilde, ¿verdad? Porque creo que eso muchas veces no solamente degrada lo que comparto, sino que también me degrada a mí como hijo de Dios, Sí. ¿verdad? Así que, gracias, hermano. Oramos entonces. Amén. Sí. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos has dado al poder escudriñar sobre la vida de Juan, sobre todo lo que él compartía, haciendo ver la necesidad que todos tenemos como seres humanos de poder reconocer la autoridad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirnos el poder tener acceso a ir más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestra mente puede contemplar, Señor, la manera en que tú bendices a nuestro hermano Nelson para podernos compartir esos conocimientos que provienen de ti, Señor. Gracias, esperando que todo esto pues ayude a nuestras vidas, ayude también al ministerio que cada uno pueda tener y poder tener esa dependencia tuya, Señor. Te agradecemos por este estudio, te agradecemos por la vida de cada uno de aquellos que formamos este grupo y que estamos aprendiendo de tu palabra, como también el ministerio, Señor, de 5E Internacional. Bendice sus vidas, Padre, y gracias por permitirnos en esta noche depositarnos en ti, Señor, y descansar en ti, contentos de haber aprendido, Padre, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.